En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias hoy en esta tarde que me concedes nuevamente. Gracias por todos los bienes recibidos, Señor, hasta este momento. Quiero pedirte por los moradores de esta casa que han permitido abrir las puertas para escuchar tu palabra. Te pido que los bendigas, que los guíes por el buen camino y que esa apertura a que se difunda tu palabra aquí en este hogar, que pueda sembrarse también en los corazones de estos hijos tuyos, pero también que aquellas personas que reciban el mensaje, empezando por mí, pongámoslo en práctica y que demos fruto a través de tu santa palabra. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes hoy en esta tarde. Un saludo muy en especial de parte mía hacia todos ustedes. Hoy quiero compartir una enseñanza más, ¿sí? Con respecto a a una objeción más con respecto a los testigos de Jehová, ¿sí? No es porque yo hable mal de las personas, no. Simplemente una crítica constructiva como tiene que ser hacia nosotros mismos, unos a otros, debemos de exhortarnos y tratar, claro, ser mejores personas. Pero en este sentido crítico, hablando de los testigos de Jehová, que hay muchas situaciones que no estoy de acuerdo porque no hay sustento bíblico, como se los repetí ayer, se los reitero ahora, en un video que yo hice ayer, hoy se lo reitero, que tenemos 17, 18 diferencias en cuanto a doctrinas, ¿sí? Entonces, sí es importante ver o hacer esas aclaraciones. ¿Por qué? Porque es en cuestión de la fe, y la fe debe de ser lo más importante para nosotros como cristianos en general. Esta situación que quiero yo aclarar es una pregunta, ¿sí? Que se dice que si la Biblia condena festejar los cumpleaños. Para nosotros, sabemos en general, o al menos creo yo, para todos nosotros como cristianos, para nosotros el festejar un cumpleaños es un momento de gozo, de alegría, eh, si lo compartimos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con quien sea, ¿sí? Es un momento de gozo y de alegría, pero para algunos grupos denominacionales, como sería el caso de los testigos de Jehová, para ellos no. Para ellos es condenable festejar los cumpleaños, pero vamos a ver y entender primero su doctrina de los testigos de Jehová, para ver si estamos nosotros de acuerdo en esa objeción que en realidad no es objeción. Es distorsionar las Sagradas Escrituras, es una mala interpretación en ellos, pero es importante que nosotros estemos claros y sepamos argumentar y sustentar con las Sagradas Escrituras y echar ese argumento al suelo, pero hay que saber cómo nosotros podemos argumentar esa situación. Primero yo quiero dar lectura aquí Marcos 6.3. ¿Por qué Marcos 6.3? Marcos 6.3 aquí nos habla de por qué la Virgen dicen que tuvo más hijos, y voy a dar lectura. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Palabra de Dios. Quise yo tomar como referencia esta situación antes de entrar en el tema, antes de entrar en detalles. Es importante saber la doctrina de los testigos de Jehová de una manera general, pero tocante aquí el tema de que la Virgen tuvo más hijos. Ellos nos sacan Mateo 3:55 al 56 y Marcos 6:3 y siguientes, pruebas suficientes en ellos para decir que la Virgen tuvo más hijos. Como cultura general, que no es el tema, pero nada más para que quede claro por parte mía, no es lo mismo hijos de María que hermanos de Jesús, ¿sí? Eso nada más que quede como referencia para ustedes, que sepan argumentar. Yo hace 4 meses
Subí un video donde hablo de hermanos de Jesús, literal, ahí pueden ver el video, pero yo nomás quise tomar esto como referencia para saber cómo está la situación en ellos, que son muy literales y que todo se toma en ese sentido. Ahora, no son palabras mías de decir que son literales. ¿Dónde radica principalmente la situación en ellos, hablando de los testigos de Jehová? Segunda de Pedro 1:20 y 3:16. Y voy a dar lectura, ¿sí? Porque todo lo que yo les he dicho se los he argumentado con las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1:20 dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí por eso nadie puede tomar un texto así literal por lo que dice San Pedro, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios es actual. Entonces aquí erradica principalmente algunos problemas de los protestantes. Ahorita hablando en específico de los testigos de Jehová, aquí erradica. Nos vamos a ir a segunda de Pedro 3:16 para finiquitar esta parte que dice así: e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos formemos, nos instruyamos, pero de bases sustentables, de algún formador en el cual nosotros podamos asimilar y entender el mensaje, la palabra de Dios, y a su vez nosotros compartirla, darla a los demás, ¿sí? Pero con una base sustentable, ¿sí? No nomás es agarrar la Biblia bajo el brazo y es compartir y no es así. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es distorsionar la palabra, es ir confundiendo a aquel hermano que de por sí nos hace falta conocer la fe. Nos crean confusiones a nosotros. Ahora sí, para entrar en detalle con respecto al tema, que si la Biblia condena el cumpleaños, vamos a leer Génesis 40:20. ¿Por qué Génesis 40:20? Porque aquí en Génesis 40:20 resulta que muere un panadero, un jefe de panaderos, muere. Entonces los testigos de Jehová sacan dos textos bíblicos suficientes en ellos o para ellos para decir que es condenable los cumpleaños, ¿sí? Sacan Génesis 40:20 y Marcos 6:19 o Mateo 14:6, ¿sí? Pero como Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, voy a tomar Marcos 6:19, porque es lo mismo que 14:6 de Mateo. Aquí ellos sacan 40:20. Voy a darle primero leer lo que ellos dicen para que sea el argumento, y después ya voy a dar lectura como tiene que leerse el contexto, ¿sí? Al tercer día era el cumpleaños del faraón, y dio un banquete a todos sus servidores, y cuando estuvo con ellos se acordó del jefe de los que preparaban las bebidas y del jefe de los panaderos. Repuso en su puesto al que preparaba las bebidas, quien de nuevo puso la copa en las manos del faraón. Aquí me voy a detener tantito porque este versículo en específico es un argumento para decir que es condenable los cumpleaños, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre se tiene que leer un texto dentro del contexto. Aquí, como ellos lo interpretan, es un texto fuera de contexto, y exponer un texto fuera de contexto, eso es un pretexto. Así no tiene que ser. Entonces, el sustento de esta mala interpretación lo tenemos en el versículo 1 del mismo capítulo, versículo 3 y 18, y voy a dar lectura así. Sucedió tiempo después que dos funcionarios, el que preparaba las bebidas para el rey de Egipto y el panadero principal, cometieron algunas faltas contra su señor, el rey de Egipto. Ahí me voy a detener, versículo 1. Entonces, aquí vamos a ir viendo el argumento por el cual fue matado esa persona, ¿sí?
Aquí vemos en el versículo 1 que obraron mal ante el faraón, ante el rey, y eso fue motivo para que sucediera eso. Nos vamos a ir al versículo 3 y dice, y luego los entregó en custodia al capitán de la guardia, en la misma cárcel en que estaba José. ¿Sí? El capitán de la guardia encargó a José que los atendiera y quedara algún tiempo arrestados. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo que estaban arrestados, pero porque obraron mal. Nos vamos a ir al 18 para ya redondear esta situación. Respondió José, este es el significado. Los 3 canastos son 3 días. Pasando 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te colgará de un árbol y las aves vendrán a comer tu carne. ¿Sí? Entonces, hay una situación que hay razón, ¿sí? Que hay razón de que se lleve a cabo, aunque sea mala la situación o buena, no es el punto. Aquí hay un argumento válido, ¿sí? Pero no es porque es que sea condenable esta situación. Hay un argumento y lo tenemos en el versículo 1, 3 y 18, de una forma resumida pero entendible, para poder echar abajo ese falso argumento que nada más ellos se encajonan en el versículo 20. ¿Sí? Hay que escudriñar. ¿Y qué quiere decir escudriñar? Buscar meticulosamente algo en ese sentido, ¿sí? O sea, no podemos decir, escudriñar quiere decir que tenemos que ir hasta el fondo de la consecuencia, ¿sí? En el sentido bíblico, si me dicen, por ejemplo, de que si la Virgen tuvo más hijos, tengo que tener yo un buen argumento para sustentar si tuvo o no tuvo. No nomás basarme en una cita bíblica y apegarme al versículo que yo creo, que yo exponga, que ahí yo estoy teniendo la razón. Así no es. Hay que escudriñar, y no nomás es un texto bíblico o un capítulo. Hay que escudriñar, meterse a profundidad, hablando bíblicamente. Marcos 6:9, como les había comentado, 6:19, y aquí el cintillo dice la muerte de Juan Bautista. Vamos a ver aquí desde el 14. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Nos vamos a ir aquí al 17, perdón. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a las personas principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pidió? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que es otra situación diferente a lo que se suscitó en Génesis 40:20. ¿Por qué? Porque en Génesis 40:20 sí habrá un motivo, lamentablemente, para esta persona que fue colgada. Aquí en el caso de Juan Bautista no fue el motivo. ¿Por qué?
porque Juan Bautista lo que hacía era, daba anuncios a la conversión, no hacía nada malo, sino todo lo contrario, ¿sí? Aquí como dice que Herodes le tenía cierto respeto, pues sí, porque Herodes sabía que todo lo que decía Bautista en cuestión de la conversión, porque Herodes andaba con la esposa de su hermano, aparte de que era adulterio, no era correcta esa actitud. Por eso Herodes se sentía así, persuadido por Bautista. ¿Por qué? Porque había una razón de ser. Entonces, aquí vimos claramente que no es de que sea condenable la situación del cumpleaños, ¿sí? Se suscitó, se dieron esas fechas por azares del destino, por suerte, por lo que sea, pero no es que sea el cumpleaños condenable, ¿sí? Vamos a ir a Romanos 14, versículos 5 al 6. En Romanos, porque aquí San Pablo nos habla de los días de cumpleaños, ¿sí? No como tal que diga cumpleaños, pero son días especiales, diferentes, que tenemos todos los seres humanos. Y vamos a dar lectura aquí. Para unos hay días propicios y días que no lo son, mientras que para otros los días son iguales, que cada uno pues siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte, aquí se refiere de buena suerte, no se refiere en este sentido la buena suerte a la cuestión de hechicería y brujos y todo eso que nos habla Deuteronomio, Éxodo 18, del 9 y siguientes, que ahí sí habla de otras situaciones. Aquí de suerte se refiere a un día especial para nosotros. Y vuelvo a repetir, el que se preocupa por un día de buena suerte, lo hace por el Señor, y el que come, lo hace por el Señor, pues al comer le da gracias, y también el que no come, lo hace por el Señor, y le da igualmente gracias. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte. Pertenecemos al Señor. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive para el Señor de los muertos y de los que viven. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo San Pablo nos hace una distinción, ¿sí? De que para nosotros hay algunos días que pasan desapercibidos, pero para otros no es así. Nosotros normalmente cuando tenemos un festejo en especial de nuestro cumpleaños, claro que es un momento de gozo, de alegría, pero también es de agradecimiento a Dios por un día más de vida. No es condenable entre nosotros, y ya vimos que bíblicamente, como tenemos que argumentar y sustentar nosotros cualquier objeción, cualquier refutación de cualquier denominación que se nos presente, nosotros tenemos que dar respuesta de fe, ¿sí? Tenemos que dar respuesta de fe. Y les voy a dejar aquí una palabra, un mensaje para meditarlo en cuestión de lo que yo les acabo de exponer. El mensaje en la historia no es de que no festejemos los cumpleaños, aclaro, vuelvo a repetir, el mensaje de historia no es que no festejemos los cumpleaños, el mensaje en la historia es que podemos morir por la verdad, ¿sí? Te dejo esa meditación, esa reflexión, y hay sustento bíblico con la muerte de Juan, de acuerdo a lo que yo les estoy comentando, de acuerdo a lo que yo les acabo de exponer. Espero que esta reflexión, este cuestionamiento o refutación que tenemos que hacer ante los hermanos que viven en un error, haya sido de tu interés, que te sigas formando, que te sigas instruyendo, pero que a su vez hagamos vivas estas palabras, que puedan transformar nuestras vidas y que podamos compartir a todos aquellos hermanos que estén dispuestos a escuchar y llevar este mensaje.
Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.